Bien, hola, muy buenas a todos y todas. Yo soy Boro, de GNU Linux Valencia, y quería agradeceros vuestra presencia en la primera cumbre del software libre y educación de la Comunitat Valenciana. ¿De acuerdo? Quería agradecer en primer lugar la ayuda y la buena disposición de las naves, sin quienes no podríamos realizar este evento, y agradecer la parte técnica de David Marzal, que nos ha ayudado de una manera inestimable, ya se lo comenté en privado, y por supuesto de Javier Sepúlveda, que también nos ha ayudado en la instalación del software necesario para poder realizar este evento, y de Julián Moyano, que desde luego su labor siempre callada, pero eficaz, que ha realizado todas las labores de comunicación entre unos y otros y es muy de agradecer. Dicho esto, estamos nerviosos, estamos muy contentos y quería comentaros acerca de nuestro primer ponente, que para mí es un orgullo, porque es uno de los miembros de GNU Linux Valencia, que está desde el principio con nosotros, y desde luego tener este nivel a mí me enorgullece muchísimo. Bien, estamos hablando evidentemente de Javier Sepúlveda, que para quien no lo conozca es miembro de la asociación desde un principio, como he comentado, y es miembro de la FSF, invitado en LibrePlanet 2021, en el LibrePlanet de este mismo año. También miembro de GNU Education, director de Valencia Tech y desde luego principalmente un buen amigo que seguro que nos va a dar una charla absolutamente increíble. Así que quería solamente haceros saber que es un evento que consta de 3 días. Durante hoy tendremos esta charla de Javier. Mañana sábado tendremos un coloquio espectacular con la presencia de Richard Stallman y de miembros del ambiente educativo de aquí de la Comunitat Valenciana. Y el domingo tendremos una conferencia de Richard más una presentación de un libro que hemos reeditado para ponerlo a vuestra disposición. Así que, Javier, cuando lo desees, puedes hacer aparición. Sí, aparezco en un momentito. Sí. A ver. Vale, ya estoy dentro. Tranquilo, tómate el tiempo. Vale, creo que estoy dentro ya, ¿no? Sí. Muy bien, pues oye, Vale. Javier, adelante y de verdad tenemos muchas ganas de escucharte. Muchas Bueno, pues gracias. muchas gracias por todo. Gracias por la intervención, porque eso me ayuda y me tranquiliza. Claro que sí. Veo que está todo estable, que nos vemos, que nos escuchamos. Ya nos comenta el compañero de emisión que está reproduciendo bien el servidor de Icecast, así que, bueno, empezamos. ¿Vale? Javier, si me disculpas, Agradecer... cualquier cosa que Sí, necesites, coméntalo con total naturalidad y de acuerdo. Sí, interactuamos yo lo de la comento. manera más Perfecto. fácil posible, ¿de acuerdo? Vale, bueno, Gracias. los agradecimientos yo los daré al final porque tengo que empezar con materia y si no, se nos hace muy largo. Vale, la charla calculo que durará 1 hora y cuarto, 1 hora y media, un máximo 90 minutos, máximo, espero hacerlo en 75. Y a lo mejor el título, que es el que veis ahora mismo en pantalla, que este no es este, a lo mejor pensáis que el título es como que el futuro de las aulas es la digitalización y nada más lejos de la realidad. Esa no es mi intención. Yo quiero que los niños estén en el colegio, los adolescentes en los institutos y los universitarios en las universidades. Porque la educación a distancia puede ser un complemento, pero nunca debería sustituir la educación presencial. Entonces, esas herramientas que yo os voy a proponer, básicamente lo que quiero comentaros es las buenas prácticas del software libre en la educación. ¿De acuerdo? Entonces, pero no que la intención de la charla es realizar la sustitución en absoluto de lo que es la educación física, vamos a decir, por educación virtual. En absoluto. Ese no es el motivo de la charla. Yo quiero que siga siendo siempre la educación, siempre de forma física, pero entiendo que estas herramientas han venido un poco para quedarse, van a ser muy útiles como una herramienta complementaria. Bien, ahora mismo en el teletrabajo son útiles las herramientas de videoconferencia, igual que lo es el correo electrónico, y para la formación pues hay muy buenas herramientas que pueden servir para hacer mejor incluso la educación presencial. O hacer en ciertos momentos
como pasa en formación profesional, que tienen lo que se llaman módulos semipresenciales, es decir, que hacen días físicos y días no físicos, o días no presenciales, vamos a llamarlo de esa forma. Bien, para poneros un poco en contexto de, bueno, quién soy yo y qué es lo que hago. Bien, bueno, como sabéis, me llamo Javier Sepúlveda, ¿vale? Y lo que hago a día de hoy, bueno, yo soy administrador de sistemas, tengo una pequeña empresa de sistemas que se llama Valencia Tech, y donde soy, como he dicho, administrador de sistemas. Administro servidores GNU Linux. Fuera de mi trabajo, la tarea primordial que hago es repagar o devolver al mundo del software libre todo lo que a mí me ha dado. Es decir, yo vivo gracias al software libre, porque la empresa que yo tengo es una empresa de servicios basados en software libre. Entonces, mi forma de repagar a la comunidad, a todos los programadores y voluntarios, etcétera, etcétera, es ser voluntario del software libre. Entonces, eso lo hago a través de GNU, ¿vale? Que sabéis lo que es el proyecto GNU, todos. En GNU yo soy conferenciante de GNU.org, trato de expandir lo que es el software libre. Soy un miembro de un grupo que se llama GNU Education, que trata de explicar bien lo que es el software en las aulas. Soy voluntario en un grupo de trabajo de Sabana que se llama Audio Video GNU, donde trato de mantener esa URL que veis ahí, audiovideognu.org, tratar de mantenerla lo más actualizada posible, donde se van publicando todas las charlas de software libre de Richard Stallman y de otros conferenciantes de software libre. Y además soy parte del equipo de traducción de GNU Taler. GNU Taler no es una criptomoneda, es un proyecto de una cartera electrónica, basada, como si dijésemos, en tokens, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo soy el equipo de traducción en español de GNU Taler. En GNU Valencia, mis tareas como voluntario, igual que soy voluntario en GNU.org, en GNU Valencia, pues bueno, mis tareas son organizar sobre todo conferencias, doy conferencias también en GNU Valencia, me encargo un poco de la parte de educación y, muy a mi pesar, me toca también administrar servidores, sobre todo los despliegues de servidores de videoconferencia y de difusión. Hay dos administradores de sistemas en la asociación que hacen otras tareas, como servidor web, servidor de correo electrónico. Yo me encargo de los servidores de videoconferencia. Y sobre mi contexto y mi pasado, bueno, estuve como casi 13 años dando clases, formación presencial, cursos de 350, 400, 500 horas en el cuerpo de docentes de Servef, que es el Servicio Valenciano de Empleo, que es pues bueno, una entidad pública para dar cursos de formación a la gente que se encuentra en estado de desempleo. Y al mismo tiempo, en lapsos que no tenía trabajo como profesor, porque los cursos comenzaban, acababan y continuaban otros nuevos cursos, trabajaba como programador, administrador de sistemas y consultor en diversas empresas. Bien, pues bueno, sin más, vamos a empezar. El objetivo de las transparencias que os voy a enseñar es una conferencia que va a ser práctica, pero no técnica. Es decir, voy a explicar muchos conceptos que van a servir mucho a los docentes y a los coordinadores TIC, e incluso también a los estudiantes, para saber qué software manejar, qué software no manejar en la educación y unas buenas prácticas, pero no va a ser nada técnico. Eso sí, va a haber conceptos importantes que habrá que entender, pero voy a ir despacio y bueno, en principio creo que lo explicaré todo bien y no habrá mucho problema. Bien, ¿qué particularidades tiene el software? Bueno, el software no deja de ser texto. El software son programas que están escritos en texto. Entonces, al ser un escrito en texto, que luego, bueno, compilemos, lo que sea, etcétera, etcétera, digamos que tiene una particularidad. Y la más importante, posiblemente, es que se puede modificar con mucha facilidad, ¿vale? Se puede modificar con mucha facilidad. Como es texto, se puede modificar muy fácilmente. Tenemos acceso al código fuente. El código fuente, en principio todos sabemos lo que es, pero si alguien no sabe lo que es el código fuente de un programa, es el texto que describe el programa. Se asemeja mucho como una receta de cocina. No es lo mismo el producto final, pues digamos, unos pancakes
ya hechos que los huevos, la harina, el azúcar, la mantequilla, y el proceso de cómo unir esos ingredientes para hacer ese programa. Entonces el código fuente es eso. Entonces, bueno, a día de hoy el software se utiliza para realizar muchas tareas y es necesario mucho software para realizar cada tarea. Para cada tarea necesitamos un software. Para editar texto, para reproducir un audio, para reproducir un vídeo, para editar una fotografía. Para cada cosa necesitamos un tipo diferente de software. Luego hay una particularidad también muy importante, y es que el software, cuando se crea, el programador que crea ese software, lo crea para un sistema operativo, para una arquitectura. Digamos, en el nivel que estamos haciendo la conferencia sería para Microsoft Windows, para MacOS o para GNU Linux. Cuando alguien crea un software, lo crea para un sistema operativo. Entonces eso ya es un condicionante, ¿de acuerdo? Otra particularidad del software muy importante es que normalmente no se vende, sino que se alquila. Es decir, cuando tú pagas una licencia de un software, como cuando alquilas un coche o cuando tienes un leasing, un coche de renting, ¿de acuerdo? Cuando tienes un coche de renting. Lo puedes usar, pero tienes que cuidarlo porque luego tienes que devolverlo. No es como cuando compras un producto final que de alguna forma es tuyo. Perdona que mueva un poquito la cámara, así. Es tuyo, pues haz lo que quieras con él. El software no se vende, sino que se alquila, eso es importante. Y eso lo iremos viendo con lo que se llama licencia. Tú pagas una licencia de uso, pero el software no es tuyo. Pagas solo un uso. Lógicamente, estamos hablando en esa licencia del software privativo, ¿vale? En el software libre también tenemos licencias, pero esa licencia es mucho más digamos, libre y nos permite muchas más cosas. Bien. Luego, otra particularidad del software muy importante es que se transmite o se puede publicar con mucha facilidad. Es decir, yo puedo mandárselo a alguien, como es un archivo digital, se lo puedo mandar a alguien con facilidad o lo puedo poner en un sitio con mucha facilidad. De modo que esta frase lo que quiere decir es que se puede expandir muy fácilmente. Es decir, yo tengo un software y me es muy fácil pasárselo a mis vecinos, a mis amigos, a mis familiares, es muy fácil. Porque solo es un grupo de archivos comprimido, un conjunto de archivos comprimido, yo lo puedo mandar por internet y no hay más problema. Es una cosa que tendremos a tener en cuenta cuando hablemos de copiar, modificar, etcétera, etcétera. Y luego hay una cosa también muy importante, que es que puede durar muchos años si se mantiene. El software, en principio, no se crea y se deja ahí. Normalmente se va mejorando con el tiempo, se va actualizando y puede durar muchos años. ¿De acuerdo? Bien. En esta transparencia, que tenemos dividida por la mitad, yo no voy a entrar en los valores éticos de software privativo y software libre, porque justamente el domingo tenemos la charla de Richard Stallman, que él nos va a explicar muy bien qué es software privativo y qué es software libre. Yo solo voy a daros una pincelada para que sepáis exactamente la diferencia entre los dos. Digamos que el software privativo es un producto cerrado, que tú pagas una licencia de uso y lo utilizas por un tiempo limitado con unas condiciones que se llaman EULA, que es End User License Agreement, que es como un End User, es usuario final, licencia de uso de usuario final. ¿De acuerdo? Entonces, esta licencia normalmente siempre viene, este EULA o este End User License Agreement, como es un software cerrado, es un software empaquetado, que solo podemos utilizarlo, ¿de acuerdo? Es como si yo tuviera, digamos, un producto que me permite hacer algo, pero no puedo modificar ese producto. Así hablando un poco en sencillo. Digamos que ese software privativo, cuando pagamos una licencia, pues viene con una fecha de expiración. Ese EULA, esa licencia, nos impide modificar ese producto. No se puede copiar, no puedo hacer copias de ese producto, lo tengo prohibido. No puedo compartirlo, no lo puedo mejorar, porque no tengo acceso al código fuente de ese programa, no me dan el archivo de texto, que es el código fuente, que es cómo se ha hecho ese programa. Por si yo quiero añadir una nueva rutina o añadir una nueva funcionalidad, no me dan ese archivo. Y no tengo acceso al código fuente, es lo que estaba diciendo antes. ¿Ejemplos de software privativo? Bueno, normalmente lo llaman software comercial o privativo. Hay gente que confunde y pone el software propietario, porque en inglés se dice proprietary software, pero la traducción no es de proprietary software, no es software propietario en castellano. La traducción es software privativo, porque todo el software puede ser propietario porque tiene un autor que lo ha hecho. Entonces hablemos siempre de software privativo y software libre. Veremos también que hay gente que lo llama código abierto,
pues no es código abierto tampoco, porque el código abierto no hace referencia a libertad. El software libre es un mejor concepto porque es el movimiento software libre hace referencia a la libertad. El código abierto hace referencia más a temas técnicos y a conveniencia de que el software tenga calidad por encima de la libertad. Eso es otro movimiento que es el movimiento de código abierto open source. Entonces, cuando veis abierto, también será software libre, pero digamos que es mejor utilizar la palabra libre en vez de abierto. Y vamos a ver un poco el software libre. Voy a veces girando la cabeza porque tengo un cronómetro porque no puedo pasarme del tiempo. Y luego, por otro lado, tenemos el software libre que la licencia, porque todos los software pueden tener licencia, todo el software libre puede tener licencia, también puede existir dominio público, pero eso también se considera como una especie de licencia, que es no tener licencia, que es dominio público. En software libre no tiene fecha de expiración, eso es algo importante. Mucho más importante es que yo puedo estudiar y modificar el código. Como tengo acceso al código fuente, podré estudiar y modificar ese código. Podré compartir copias exactas de ese software, es decir, yo me descargo el software de la página del desarrollador, sin tocarlo puedo mandárselo a todos mis amigos y eso no es problema. No hay ni la licencia no me va a impedir eso. Las licencias de software libre son listados de derechos más que listados de prohibiciones, como es el caso de las EULA o las licencias de software privativo. Y igualmente, si hago alguna modificación en el software, podré compartir esas copias mejoradas con mis amigos, familiares, compañeros, con quien quiera, porque tengo acceso al código fuente. Aquí he cogido una cita, a quote, aquí, de la fuente de GNU.org Philosophy Categories, que dice: software libre es aquel que se suministra con autorización para que cualquiera pueda usarlo, copiarlo y o distribuirlo, ya sea con modificaciones o sin modificaciones, gratuitamente o mediante pago. Digamos que en este párrafo me están diciendo muchas cosas. Puedo copiarlo, cuando puedo copiarlo es que puedo distribuirlo, esas copias exactas, que puedo modificarlo, que puedo transmitir esas copias modificadas y que además puedo ganar dinero con ese software si yo lo deseo. Si yo quiero vender copias, puedo hacerlo. Y ejemplos de software libre, pues tendríamos, por ejemplo, el software de dominio público con código fuente, software bajo licencias permisivas, como puede ser la licencia Apache, licencia FreeBSD o FreeBSD, la licencia mal llamada MIT, que es X11, la licencia se llama X11 porque el MIT utiliza, el Instituto Tecnológico de Massachusetts utiliza muchas licencias para licenciar su software. Entonces no está bien decir MIT como licencia laxa o permisiva, sino X11, que es como se llama la licencia. Luego, software bajo licencia copyleft. Ahora luego veremos qué es el concepto de copyleft. Es una especie de copyright, pero para mantener el software siempre que sea libre. Y eso sería el caso de la licencia GPL o GPL. Y el software de fuente abierta. ¿De acuerdo? Entonces espero que con esta transparencia ya no voy a explicar más qué es software libre y software privativo. Vamos a entender que el software privativo es aquel software que en principio lo podemos usar pero no podemos modificarlo, y el software libre es aquel que podemos utilizarlo, podemos modificarlo, podemos estudiarlo, podemos compartirlo, podemos hacer prácticamente cualquier cosa con él. Siempre eso va asociado lógicamente a una licencia. Esta charla no va sobre licencias, hay una parte de licencias pequeña, pero digamos como las licencias son tanto el software privativo como el software libre, pues el software privativo es un contrato, digamos, muy... ¿Está un poco desenfocando la cámara? Vale. Bueno, no voy a seguir explicando lo mismo sobre software privativo y software libre. Vamos a... Okay. Vale, tenemos... no sé si me sabes desenfoca un poco la cámara. Bueno, no hay problema. Hay veces que tenemos prejuicios sobre software libre y la gente muchas veces dice: voy a ver si puedo solucionar esto un segundo. Vale, voy a desconectar un momento la cámara, la conecto enseguida porque se me ha quedado un poco borrosa y así la conecto de nuevo. Vale, hay muchos prejuicios y mitos sobre el software libre. Muchas veces dicen, el software libre es gratis y por eso es malo. Bueno, eso es un prejuicio y un mito. El software libre puede no ser gratis. Otras personas dicen, bueno, el software libre es que es muy feo, los interfaces son antiguos. Bueno, el software privativo también es feo. Es decir, que un software sea feo o bonito no depende de que sea privativo o sea software libre, depende del programador. También a veces dicen
que funciona mal. Bueno, esto es totalmente incierto. El software libre funciona mucho mejor que el software privativo porque es actualizado con mayor frecuencia y normalmente está programado y habitado por más personas que una sola empresa. Voy a conectar de nuevo webcam. Disculpadme, pero mejor me he movido y se ha desenfocado. Vale. Otro de los prejuicios o mitos ha sido que el software libre solo funciona con el sistema operativo GNU/Linux o GNU Linux. Eso es mentira. Tenemos el caso, por ejemplo, con LibreOffice. LibreOffice es un programa de ofimática que funciona con multiplataforma. Funciona en Microsoft Windows, funciona en MacOS y funciona en GNU Linux. Por eso el software libre puede ser multiplataforma perfectamente. Dice, el otro prejuicio es que si no está programado por una megacorporación, no me fío. Bueno, yo me fío más de 1000 voluntarios trabajando en la misma dirección que no de una empresa que tiene secretos y que son todos empleados, que tienen un sueldo y que hacen lo que les dice la empresa, sea bueno o sea malo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una auténtica tontería. Yo me fío más de 100 voluntarios que de 100 empleados, porque el empleado, digamos que hace lo que le dice la persona que le paga, el voluntario hace lo que quiere. Entonces, es más difícil que 100 voluntarios hagan el mal que los 100 empleados hagan el mal. Y luego hay otro último mito, que es que con el software libre no se puede ganar dinero ni vivir. Bueno, eso también es erróneo. Normalmente, con el software libre no se gana dinero vendiendo copias de software. Puedes hacerlo, puedes hacer software y vender esas copias, pero normalmente la manera de tener ingresos con software libre es dando servicios, dando soporte, creando productos con software libre, haciendo modificaciones, haciendo mejoras en programas ya realizados, haciéndote experto en un software, por ejemplo, como puede ser Moodle o como puede ser WordPress o como puede ser cualquier otro software libre, pues eres experto de eso y las empresas te buscan para hacer esos mantenimientos o esos cambios. Entonces, la manera de ganar dinero es a través de hacerte experto en una parte del software libre haciendo un servicio, ¿de acuerdo? A mí, en mi caso, lógicamente, no me importa en absoluto ganar dinero siempre que sea de forma ética, pero cuando a veces me han dicho, tú me harías este programa o yo te contrato para que hagas este programa, yo siempre he respondido lo mismo. Yo no programo software privativo, entonces si lo vas a licenciar como software privativo, mi trabajo no quiero que vaya a una licencia privativa. Por lo tanto, entonces jamás programaría algo que va a ser un software privativo. Sea para lo que fuera, nunca lo haría. Bien, vamos a ver las ventajas del software libre. Vamos a ver primero ventajas y luego razones. Vamos a ver primero ventajas y luego razones. Un segundo. Bien, las ventajas es que cuando usas software libre no estás a merced de una sola empresa. Es decir, esta empresa puede subir los precios cuando quiera, puede no corregir los errores del software. Tú estás pagando una licencia por un producto, pero cuando empiezas a utilizarlo te das cuenta de que lo que has comprado no va bien. Eso pasa continuamente. Cuando compras un electrodoméstico, un aparato electrónico, compras una herramienta, compras algo y dices, ostras, esto no funciona bien. Entonces puedes devolverlo si tienes ese periodo de 15 días, un mes o lo que sea. Y si no, pues tienes que tener el producto en esas malas condiciones y no te lo van a mejorar. Entonces, esas empresas normalmente no corrigen errores hasta que sacan la nueva versión de ese software. Incluso puede ocurrir que pueden no actualizarlo. Imagínate que tú utilizas un software de facturación, metes a todos tus clientes, metes todas tus facturas, empiezas a hacer tu contabilidad con ese software y cuando pasan 3 años y lo tienes todo ahí, dependes totalmente de ese software privativo de esa empresa decide no seguir con ese software, pues tienes un problema. Cuando es software libre, a lo mejor puedes tú pagar a alguien para que siga manteniendo ese software libre, porque tú tienes el código fuente y puedes seguir con ese software de facturación. Yo recuerdo, hace 7 o 8 años, cuando empecé en Valencia Tech, cuando empecé en mi idea, ¿no? de hacer una empresa solo con software libre, utilizaba un software que se llamaba PHP Simple Invoices o algo así. Era PHP Simple Invoices. Entonces yo lo traduje al castellano, hacía modificaciones, llegó un momento que como estaba solo, pues tuve que cambiar a otro software de facturación. Pero bueno, gracias a eso estuve bastantes años utilizando ese software. Bueno,
hay una cosa que es muy importante, que la gente piensa que pagar una licencia es lo mismo que tener un buen soporte. Bueno, no es lo mismo. Tú puedes pagar una licencia de un software privativo y luego que el software funcione mal. Otra cosa es que tú pagues un soporte a esa empresa de software privativo. Puede que ese dinero te traten un poco mejor al pagar para tener soporte. Pero no confundamos pagar una licencia con tener un soporte. Luego, como estábamos comentando antes, si usamos software libre, vamos a tener la libertad de poder contar con profesionales, con un abanico de profesionales mucho más grande, un mercado más competitivo. Por ejemplo, en el caso de Valencia, todo el mundo sabe WordPress y dentro de WordPress hay niveles. Hay gente que sabe solo justo de WordPress y hay gente que sabe programación para WordPress. Pero hay muchos profesionales que saben, por ejemplo, WordPress, que digamos que es un gestor de contenidos. Luego, si el software es libre y el código fuente está danzando por ahí porque ha venido entregado como parte del software, pues va a durar bastantes más años que no si pertenece a una empresa. Y puede ser mejorado por cualquier persona de cualquier parte del mundo. Eso es muy útil. Tú puedes hacer un pequeño software. Hoy en día hay plataformas del famoso programa de control de versiones Git. Hay otros programas de control de versiones como CVS o CVS, pero hoy en día pues han aparecido plataformas muy famosas donde la gente publica software. Es un poco malo porque lo publican pero no indican una licencia y la gente se lo descarga, no mejora, hace lo que llaman forks, que es que la gente va derivando y va haciendo nuevo software, pero hay un poco de problema ahí porque no lo licencia. Pero bueno, vengo a decir que con el software libre ese programa puede avanzar más en el tiempo y eso es muy útil. Bien, otra ventaja muy importante del software libre es que los programas de software libre, su trabajo es programar software libre. Entonces, hacen con mucho cariño su trabajo porque saben que su trabajo puede ser visto. Si hacen un mal software, con un mal diseño, con un mal código, nadie les va a contratar en el futuro. El software libre, como ha pasado, por ejemplo, con este software que estamos utilizando ahora que se llama Big Blue Button o Jitsi, son software que han sido auditados por mucha gente para saber que, lógicamente, funcionan bien y no están enviando ninguna información que no esté encriptada en algún sitio. Entonces, han sido que se llama auditados. La palabra auditado es posible porque se tiene acceso al código fuente. Luego, otra ventaja, por ejemplo, es que es actualizado con mayor frecuencia. Cuando tú tienes un software privativo, solo la empresa desarrolladora o la empresa de software puede actualizar ese software. Con el software libre, cualquier persona puede publicar en la página X esa mejora y que la gente adopte esa mejora en la siguiente versión y que el software vaya funcionando mejor. Y luego hay una cosa muy, muy importante. Yo vengo aunque luego estudié informática, vengo un poco de la parte del uso de CAD, el uso de software CAD. Antes estudié diseño industrial y era muy especialista en programas como AutoCAD, SolidWorks, CATIA, 3D Studio, 4 Max, y solo usaba software, pero era un software cerrado que utilizabas lo que tenías y si funcionaba mal, pues ya no puedes hacer nada. Entonces, cuando yo estudié informática, desde el minuto cero supe que tenía que hacerlo con GNU Linux, porque si no podía modificar el código fuente de los programas o configurar mi propio sistema operativo para arreglar mi propio ordenador, era imposible. Por lo tanto, en la educación, aparte que el software libre en la educación es imprescindible, más aún en la informática es la única forma de aprender informática. Sin software libre no se puede aprender informática. Esto quiere decir que si tienes un hijo que tiene, digamos, madera de programador. Puede ser un buen programador porque el chaval es listo, es espabilado o es muy trabajador. No hace falta ser tampoco súper inteligente para saber programar y puede ser muy trabajador y también sacar cosas adelante. Pues bien, no lo matricules nunca a una escuela de informática que haga uso de sistemas operativos como Windows o MacOS porque entonces no podrá estudiar bien la informática. O al menos que la escuela no sea, digamos, una escuela que fomente el software libre. Pueden utilizar Microsoft Windows, pero luego fomentar el software libre. Pero bueno, al menos eso es algo a tener en cuenta, eso es importante. Para aprender informática hay que hacerlo siempre con software libre. Bien, ahora vamos a empezar con una parte que considero necesaria
y es que para dar formación a distancia, muchas veces los profesores tienen que hacer materiales. Entonces a mí me preguntan mucho cómo hacer estos materiales, qué es legal coger, qué no es legal coger, porque la gente en el fondo no sabe ni cuándo un software es privativo, ni cuándo un software es libre, ni cuando una foto, un audio, un vídeo o un texto tiene, digamos, unos derechos de autor o tiene una licencia o tiene algo que lo protege. Cuando la gente quiere copiar eso para mandar a sus alumnos o cuando la gente quiere hacer una obra derivada, quiere copiar ese texto, esa foto, ese vídeo y hacer una obra derivada, pues no saben muy bien cómo funciona. Entonces, yo os voy a explicar muy brevemente, muy poco, no muy a fondo, porque esta conferencia no se trata de explicaros licencias a fondo, y tampoco yo tengo mucha experiencia explicando licencias, porque el mundo de las licencias es un mundo complicado. Pues os voy a explicar un poco cómo funcionan los conceptos básicos sobre lo que es una licencia. Una licencia es como una especie de contrato de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer con ese software. Vamos a centrarnos ahora en recursos docentes, es decir, en textos, en fotos, sobre todo textos y fotos. El audio y el vídeo, bueno, también se puede licenciar bajo licencias de este tipo, pero normalmente cuando alguien hace un vídeo, por ejemplo, este vídeo, cuando se publique, yo pediré a la asociación que aplique la licencia Creative Commons Non-Derivative, o sea, Creative Commons sin obra derivada, porque esto es una opinión y es mi persona, es un audio y un vídeo de mi persona. No quiero que hagan obras derivadas de mi persona. Entonces, voy a tratar de explicaros lo mejor posible cómo funcionan las licencias, digamos, desde menos restrictivas a más restrictivas. ¿Qué es dominio público? ¿Y qué es copyright? Y luego explicaros qué es la licencia, que es muy famosa, sobre todo para cuando la gente quiere licenciar de forma rápida y cómoda. Esto es una empresa norteamericana sin ánimo de lucro que se basó en las ideas del software libre para crear su idea de licenciamiento y que es muy útil. Entonces, vamos a empezar explicando... ¿Vale? Bien, la licencia dominio público, aquí 12, okay. Dominio público es cuando tú creas algo, sea un texto, un cuento o un libro, o puede ser un programa incluso, o puede ser una foto, o lo que sea, y decides ponerlo a dominio público. Cuando lo decides poner a dominio público es que tú renuncias a cualquier derecho y es como si hubieran expirado los derechos de autor, es decir, eso ya está en dominio público, cualquier persona puede utilizarlo. Lo puede copiar, lo puede reusar, lo puede vender y no hace falta ni siquiera que te atribuya tu autoría, es decir, tu nombre. Es lo que se llama CC0, lo llaman. Muchas veces lo conocen como CC0 o CC0, que es dominio público. Esto realmente para software no es muy bueno hacerlo, porque si yo pongo un software, por ejemplo, a dominio público, cualquier persona lo va a poder convertir en privativo, lo cual no es bueno hacerlo para software, ¿vale? Hay muchas fotografías, por ejemplo, en Wikimedia Commons, es un sitio específico para fotografías y hay muchísimas fotografías de CC0 y es muy útil para profesores para que puedan coger fotografías de ahí y hacer sus materiales docentes. Voy a hacer atrás un momento para que lo veáis. Tenéis aquí commons.wikimedia.org en esta URL. Quería hacer una lista de URLs. Cuando vaya mejorando esta presentación, las iré haciendo. Entonces en wikimedia.org, commonswikimedia.org, tenéis muchísimas fotografías de dominio público. Es decir, yo he utilizado algunas fotografías en esta presentación de dominio público y no tengo ni siquiera que referenciar al autor. Vamos a entrar en una parte un poco más complicada, que es la licencia Creative Commons, que tiene muchas partes, y luego os explicaré qué es copyright. Que es como si dijésemos que lo tienes todo prohibido. Entonces, esto es de más permisivo a menos permisivo, ¿de acuerdo? Bien, hemos visto dominio público, 14. Vale. Voy a explicaros brevemente qué es licencia Creative Commons, que yo creo que cualquier profesor o docente o incluso estudiante debe conocer para poder copiar, reutilizar, transformar materiales docentes o materiales para sus trabajos de clase sin infringir ninguna licencia. Bien, no deja de ser una licencia de autor,
Sirve para que el autor tenga su reconocimiento. Eso lo veremos que pone by, B-Y. En la transparencia anterior lo podréis ver, que pone by. No quiero marearos mucho, pero CC BY. CC es Creative Commons y BY quiere decir que tienes que citar a el autor, ¿de acuerdo? Entonces, es una licencia de derechos de autor para que sean reconocidos. Simplemente con lo que tú hayas creado, sea un dibujo, o sea una foto, una fotografía, o sea una imagen vectorial, o sea un trozo de texto, lo que quieras, vas a meterte en la página de Creative Commons y vas a responder a unas pequeñas preguntas que las tenemos aquí y ya va a salir tu licencia. Ahora hoy en día está la versión 4, pero ha habido versión 3, versión 2 y van mejorando. Es una licencia reconocida internacionalmente y es útil. Es muy útil saber manejar esta licencia. Entonces, por ejemplo, una pregunta, por suerte tengo un poco de frío. Una de las preguntas que te va a preguntar Creative Commons es si deseas permitir, esto está mal escrito, permitir obra derivada. Entonces, si dices que sí, no aparecerá nada, pero si dices que no, aparecerá un ND, ahora lo veremos. ¿Deseas permitir el uso comercial? Es decir, ¿deseas que con mi foto, mi texto, la gente pueda ganar dinero? Y luego otra pregunta puede ser, ¿deseas que compartan igual? Esta pregunta, que está inspirada en la GNU General Public License, o lo que llamamos GPL o GPL, que es la licencia más importante, es una licencia recíproca, es la licencia mejor para software libre, porque garantiza siempre que el software libre siga siendo libre. Es una licencia, de hecho, de copyright. Usa el copyright para dar derechos, digamos, a que ese software siga siendo libre. Está basada en copyright, lo que pasa es que les llaman licencias de copyleft, pero están basadas en copyright. Y es una licencia Creative Commons, es una licencia gratuita. Cualquier persona puede utilizarla sin coste. ¿De acuerdo? Si queréis ver, por ejemplo, dónde se utiliza mucho esta licencia, podéis meteros en esta URL, https://audiovideognu.org video, y veréis una lista de vídeos, y entonces cada vídeo tiene la licencia que utiliza ese vídeo. Normalmente veréis pues que es non-derivative, no, sin obra derivada, pero como son vídeos de software libre, en este caso son todos ellos de Richard Stallman, la persona que ha hecho ese vídeo no quiere que le transforme, ¿de acuerdo? No quiere una obra derivada, porque lo que le importa es que esté la imagen, digamos, intacta para transmitir el mensaje, no que hagan obras derivadas. Bien, voy a saltarme el copyright y voy a llegar a... Un segundo. Okay, vale. Y luego iré para atrás. Entonces, las características más importantes de Creative Commons son que son gratuitas, una licencia gratuita, está basada en los derechos de autor, lo que quiere decir que son legales, es decir, que se marcan en un marco jurídico. No son exclusivas, eso es importante, es decir, que esté con licencia Creative Commons no quiere decir que esté bajo otra licencia, eso es útil. Son muy sencillas de utilizar, lo cual vais a la página de creativecommons.org y sacáis vuestra licencia y siempre tenéis que adjuntarla. Un ejemplo sería, por ejemplo, esta infografía, este dibujo, es de Centro Nacional de Desarrollo Curricular de Sistemas No Propietarios. No sé si el nombre es muy acertado, no propietarios, pero bueno, lo he sacado de esta página web, que ahora atrás os pone la URL, y veis que pone Creative Commons by Share Alike. Ahora os explicaré todas esas cosas. Solo con esto ya están indicando que es una licencia Creative Commons. Bien, reconocidas internacionalmente, lo cual es muy importante, es decir, no es una licencia como, por ejemplo, un derecho de nombre comercial o derecho de patentes, que solo en España, solo en los Estados Unidos, solo en el país tal. Y luego es irrevocable. Dice, eliminar licencias CC no eliminan a las que ya estén en circulación. Entonces, bueno, con este dibujo espero haberos enseñado un poco qué es Creative Commons. Ahora iremos viéndolo un poco más a fondo. Y 15, vale. Perdonadme. Vale, perfecto. ¿Vale? Vale, entonces voy a saltarme esa, volveré para atrás. Ahora vamos a ver un poco dentro de la licencia Creative Commons las partes que tiene. Y luego veremos lo que se llama el semáforo de Creative Commons para que lo veáis muy gráficamente y lo podáis entender. Trato de ir despacio para que lo entendáis todo bien, ¿de acuerdo? Bien,
Los elementos de la licencia de Creative Commons, ahora lo veremos, es el by, que es reconocer la autoría, el SHA, que es el share alike, que es compartir igual, ND, non-derivatives, sin obras derivadas, y NC, que no se utiliza con fines comerciales. En las licencias Creative Commons siempre tendremos la atribución, siempre. Todas las licencias Creative Commons tienen la atribución. Y siempre tendremos igualmente que se puede compartir y distribuir lo que esté bajo licencia Creative Commons. Cuando ponemos el remezclar, transformar, construir, ya depende. Vamos a verlo más gráfico, lo tengo aquí, y así lo entenderéis perfectamente, porque muchas veces una imagen vale más que 1000 palabras. Hemos hablado aquí de public domain, ¿vale? Que es una imagen de dominio público, y luego tenemos aquí arriba copyright, que ahora os explicaré lo del principio que es copyright. Copyright es que prácticamente no puedes hacer nada. No puedes copiarla, no puedes distribuirla, no puedes modificarla. Solo si el autor te lo permite. Eso es, todos sabemos lo que es el copyright. Es decir, no puedo copiar, no puedo modificar, no puedo distribuir. Luego aquí tenemos una zona verde, que está la licencia CC BY, que quiere decir Creative Commons, y hace referencia al autor. Y luego tenemos aquí arriba, en este trozo verde de aquí, ponemos Creative Commons. Nombra siempre, cuando utilizas la licencia, tienes que hacer referencia al autor de esa obra. Es decir, por ejemplo, si yo he hecho una obra, si yo he hecho una infografía o un dibujo, pues tenéis que poner Javier Sepúlveda como la obra derivada de la obra de Javier Sepúlveda. Y SA es share alike. Si os fijáis aquí pone una C hacia la izquierda. Esto es el concepto de copyleft, que ahora lo veremos en un momento, veremos el concepto de copyleft. Si os fijáis, esto de aquí no es copyleft, porque realmente si yo licencio algo con Creative Commons, pero no pongo share alike, que es compartir igual, ¿de acuerdo? Cualquier persona podrá coger mi dibujo o mi foto y ponerlo bajo otra licencia, ¿de acuerdo? Y luego aquí tenemos las combinaciones de, como si os fijáis, siempre tenemos el hombrecito, lo que es by, está en todas, es decir, Creative Commons siempre me va a obligar a que reconozca el derecho, el nombre del autor de ese recurso docente, sea una foto, un vídeo, lo que sea. Pero aquí, por ejemplo, me crea una restricción de que no queremos que hagan obras derivadas. Aquí me crea una restricción de que no queremos que se pueda utilizar comercialmente. Aquí me crea la restricción de que no se pueda utilizar ese recurso para ganar dinero, pero que además lo comparta de la misma forma, share alike, con SA. Y en este caso es lo mismo, pero además que no puedo ganar dinero con ese recurso, tengo que compartirlo sin obra derivada, no puedo hacer transformaciones. Y luego tenemos el copyright. No sé si es un dibujo un poco complicado, lo llaman el semáforo de Creative Commons y empieza como si dijésemos de dominio público a copyright, ¿de acuerdo? Entonces, es un poco pues, la explicación de las licencias de Creative Commons, ¿de acuerdo? Voy a ponérselo aquí una que a lo mejor os da claridad, es la transparencia número 14, creo que era. No. Porque tengo aquí una, a ver si lo paso así, un segundo, aquí. ¿Veis? Esta foto a lo mejor os ayuda un poco. Tiene copyright, no puedo reproducir, ni distribuir, ni transformar, ni publicar el material sin el permiso del autor. Es decir, con copyright, la C hacia la derecha, no puedo hacer nada, absolutamente nada. Cuando tiene licencia Creative Commons, pues dependiendo de si tiene ND, NC, SA, share alike, podría hacer unas cosas u otras, que es el semáforo que hemos visto. Cuando pone CC0 o CC tachado, quiere decir que pertenece al dominio público y puedo reproducir, distribuir, transformar, publicar libremente. Y hay gente que incluso cuando ve dominio público, yo creo que esto es erróneo, porque no se publica ni siquiera el nombre del autor. No hace falta ni referenciarlo. Y cuando no indica nada, podemos pensar que cuando algo no indica nada no tiene derechos de autor, pero eso es mentira, es un error. Cuando un recurso, sea una foto o lo que sea, no indica nada, tendremos que averiguar
contactar con el autor y decirle, oye, no lo has puesto ni en dominio público, ni Creative Commons, ni copyright, ¿qué hago yo con esto? Entonces, cuando no indica nada, no se puede realmente hacer nada. Por eso es tan importante, cuando hagáis un recurso docente, que de alguna forma le pongáis una licencia post Creative Commons, que son muy sencillas de manejar y será más útil, ¿vale? ¿Vale? Entonces aquí, por ejemplo, aquí hay una nota, y así voy avanzando, que pone NC, no comercial, he puesto, no es una licencia, si os fijáis aquí que pone Free Cultural Approved for Works, es decir, que todas estas de aquí, lo consideramos, toda esta zona de aquí, lo consideramos software libre, pero de aquí para aquí ya no son licencias 100% libres, bueno, desde luego no el copyright, pero estas licencias tienen restricciones, si no las derivadas, no puedes ganar dinero, etcétera, etcétera. Entonces, cuando pone NC no es una licencia libre, porque no permite el cobro de copias, y además lo que ocurre es que cuando una licencia pone NC, por eso no os recomiendo mucho lo de NC, que la gente no va a ganar dinero con la obra, porque cuando empieza a haber muchas obras derivadas de esa obra, si alguien quiere ganar dinero y tiene que contactar con muchos autores. Se vuelve difícil, se vuelve difícil. Y luego non-derivative tampoco es libre porque no podemos hacer copias modificadas. Entonces, cuando vemos ND o NC, pues son, digamos que este trozo de aquí no lo consideramos una licencia libre. Este es un poco lo mismo. Veis, yo aquí he hecho una obra derivada de esta foto porque he cortado el trozo que estaba aquí con los logotipos del cdec.intef.es, que es la empresa o el instituto que ha hecho estas infografías y que al principio se ha puesto en la URL y que, bueno, lo explica bien. Esto, digamos, que sería la parte libre, esta parte tiene restricciones y esta parte es toda con la prohibición, es copyright. Voy a utilizar más las flechitas más que el otro y así no me lío tanto. Esta infografía es lo mismo. No voy a volver sobre lo mismo porque creo que es sencillo. Ahora ya supongo que sabréis que es el logotipo CC o CC, que es Creative Commons. El nombrecito es que hay que referenciar al autor. SA, que hay que compartirlo de la misma forma. Es decir, si veis este icono, por ejemplo, veis este icono de aquí que es el mismo, quiere decir que cuando yo he cogido este recurso y he hecho la modificación, hay que compartirlo igualmente. Y luego tenemos sin obra comercial, o sea, sin poder ganar dinero y que no se puede hacer obras derivadas. ¿De acuerdo? Y vamos a avanzar. Podéis pensar que a lo mejor Creative Commons solo es, bueno, pues pongo un texto con la licencia, o pongo la URL con la licencia, o pongo el icono con la licencia. Y todo queda ahí. Bueno, pues no tanto. Digamos que Creative Commons ha avanzado mucho. Y entonces incluso han hecho como una tercera capa de software donde tú puedes insertar un trozo pequeño de código en el encabezado, en los metadatos de los archivos o en los textos para que a nivel de software, por ejemplo, motores de búsqueda puedan saber si ese texto o esa foto está licenciado bajo Creative Commons. Entonces se puede encontrar más fácilmente. Entonces, es muy útil, por ejemplo, para los docentes. Por ejemplo, bueno, yo no busco mucho en Google, pero yo busco más, el 99,9% utilizo DuckDuckGo, pero, por ejemplo, en Google, por ejemplo, o en otros buscadores han incluido la opción de que cuando buscas, por ejemplo, imágenes, elegir que tengan licencia Creative Commons y entonces puedas que las imágenes que salgan en esa búsqueda de ese buscador tengan la licencia Creative Commons. Esto es una especie de, como llaman el Expression Language, es decir, es un poco el código que el creador pone dentro de ese archivo, se llama CC-REL, Right Expression Language, ¿vale? Entonces, bueno, es una especie de código que lo pueden poner en los metadatos de los archivos o en los textos para que el software lo pueda leer y, por ejemplo, un motor de búsqueda pueda encontrar fotos con Creative Commons. Un caso muy famoso es Wikimedia Commons, que todo lo que está allí, lógicamente, es con Creative Commons, pero hay muchas.
Yo no sé si utiliza software privativo o no, si utiliza JavaScript, que se llama, quiero recordar, Flickr o Pixabay. Hay dos, Flickr y Pixabay, que te dan resultados de fotos con licencia Creative Commons. Entonces, bueno, estos motores de búsqueda, por ejemplo, son útiles para encontrar ese tipo de fotos. Os recomiendo que lo miréis porque cuando hagáis materias docentes es útil. Bien, ahora vamos a cambiar de sección, espero no haberos agobiado mucho. Voy bien de tiempo, son las 5, me queda todavía casi media hora. Son los formatos de archivo. En la educación, si cuando compartís archivos con compañeros lo hacéis, digamos, con formatos de archivo privativo, es decir, si a mí me mandas un docx, pues voy a tener que tener Microsoft Word para verlo. O me estás condicionando, porque me estás mandando un archivo con un formato privativo. En este caso, el software libre ofimático como LibreOffice puede abrir docx y no hay problema. Al revés, no. Si yo mando a alguien un Open Document, un ODT, y él lo abrir con Microsoft Word, pues no le va a funcionar. ¿De acuerdo? Entonces, desconectar la cámara otra vez para que no se desenfoque. Entonces, los formatos de archivo es algo muy importante a tener en cuenta. No sé por qué ha pasado eso, pero bueno. Cuando enviemos archivos, tienen que ser en formatos libres, ¿de acuerdo? Entonces yo he cogido aquí algunas fotos para hacerlo un poco más visual. Entonces, por ejemplo, pues si utilizamos fotografías, pues podemos enviarlas como PNG, JPG, SVG, TIFF, GIF. Si, por ejemplo, compartimos algún vídeo, pues los formatos WebM y OGG son formatos libres. Luego, si queremos hacer una especie de PDF a través de un documento, vamos a hacer un PDF. Esto se hace muy bien con LibreOffice. O, por ejemplo, otros formatos serían, por ejemplo, el formato HTML, CSS o 7Z para archivos comprimidos. Lo que quiero decir es con formatos libres, que eso es muy importante, es que si tú, como docente, a los estudiantes les envías un archivo en un formato privativo, pues les estás obligando a tener que pagar una licencia de ese software privativo, o a tener ese software privativo, o a tener incluso el sistema operativo privativo. Si tú lo mandas de forma con un estándar, digamos, basado en software libre, lo que estás permitiéndoles es que todo el mundo pueda abrirlo, sin tener que pagar ningún tipo de licencia, ni comprar ningún tipo de software especial. Por ejemplo, un caso muy importante es, por ejemplo, los formatos de vídeo WebM y OGG. Son formatos de vídeo que con un navegador cualquiera, un navegador moderno, lógicamente, son formatos nativos del propio navegador. Entonces, el propio navegador va a poder abrir WebM y OGG. OGG sirve tanto para vídeo como para audio. Son formatos basados en software libre. Entonces, no es lo mismo compartir un vídeo en WebM o OGG que mandarlo en MP4, porque a lo mejor la persona pues, no tiene ese reproductor con esos códecs privativos para abrir ese MP4. Un reproductor muy famoso en software libre es el VLC. El VLC que llaman el VLC abre prácticamente cualquier formato. Bien, hay otra cosa que es muy importante que me gustaría comentar, y esto ha pasado mucho durante el confinamiento del coronavirus, que no quería decirlo, pero bueno, sabéis que durante el confinamiento la gente usaba todo tipo de plataformas, software libre, software privativo y tal, pero muchas veces la gente incluso llegaba a mandar archivos en estas plataformas. Entonces, claro, si tú me envías a mí un archivo que tú has subido en tu G Drive, yo contestaba y decía, mira, yo no tengo cuenta Google, ni espero tenerla pronto, no me voy a sacar nunca la cuenta Google, entonces, ¿cómo voy a bajar el archivo? Si me está pidiendo que me inicie sesión en G Drive. Bueno, sí que es verdad que G Drive puedes especificar que la gente utiliza una descarga directa, pero bueno, ya sabe Google que te lo has descargado, es decir, no es totalmente anónimo. Entonces, es muy injusto compartir archivos utilizando ciertas plataformas, no quiero decir, pero bueno, son páginas web o programas como Dropbox o iCloud, o hay muchas. Entonces, esto no lo hagáis nunca. Nunca mandéis un archivo a través de una plataforma de
no quiero decir la palabra plataforma porque no le gusta a mucha gente, pero bueno, como si fuéramos un programa grande de software privativo como es Google Drive o Dropbox. Es mejor tratar de subir ese archivo de alguna forma que la persona se lo pueda descargar de una forma totalmente libre, por ejemplo, con un navegador, por ejemplo, subiéndolo de alguna forma, ya bien sea utilizando el protocolo SFTP con un cliente como FileZilla, si tenéis un servidor seguro que funcione con SFTP a través de SSH, que no es lo mismo que FTP. FTP es un protocolo totalmente inseguro y ya muy antiguo, pero bueno, con FileZilla, vuestro administrador de sistemas os puede crear una cuenta en el servidor para que subáis archivos y luego las personas puedan descargarlos por uno de los dos protocolos, bien seguro o bien de forma más insegura. Pero bueno, poder subirlo. Si utilizáis la terminal, que a lo mejor no es vuestro caso, podéis utilizar los comandos scp o rsync para subir ese archivo arriba. A lo mejor no es el caso de los que estáis escuchando la conferencia, pero siempre hay alguna forma de publicar un archivo para que sea descargable por el remitente de una forma justa, es decir, utilizando HTTP o HTTPS desde un navegador. También podéis utilizar plataformas o programas, vamos a evitar la palabra plataforma, como OnCloud. OnCloud es un gestor de contenidos para compartir archivos, que puede tener cada uno un usuario y crear carpetas, crear grupos, y es una herramienta muy útil, es software libre y es muy útil. También puedes compartir archivos a través de un LMS, como puede ser Moodle. O puedes incluso mandar ese archivo de forma directa punto a punto. Si algunos de vosotros tenéis aplicaciones instantáneas de teléfonos móviles, pues muchas de estas aplicaciones, como por ejemplo Telegram, pueden enviar punto a punto ese tipo de archivos. Los que lo tengáis, los que no usemos eso, pues lo tenemos que buscar otras formas de hacerlo. ¿De acuerdo? Pero bueno, siempre se trata de enviar los archivos de una forma que la otra persona, simplemente con un navegador o simplemente de alguna forma que no tenga que utilizar ningún software especial, lógicamente privativo, pueda tener ese archivo. No podéis enviar archivos grandes por email se puede mandar un archivo pequeño, digamos de 150K o de 700K o kilobytes, pero no un archivo grande, porque la persona a lo mejor tiene problemas de tamaño en su buzón o se le puede colapsar. Entonces, cuando el archivo es más grande de 1 megabyte, es más educado y ético tratar de subirlo a algún sitio para que esa persona se lo pueda descargar de forma totalmente libre. Bien. Ahora vamos a empezar muy rápido porque si no se me echa el tiempo encima, con un poco las plataformas de videoconferencia. Tengo que ir ya un poquito rápido. Entonces, el tema porque hay mucha gente que dice, ¿estás obsesionado con los datos? Bueno, el tema de los datos es muy sencillo. Lo que tenemos que evitar con los datos cuando utilicemos software en la educación, evidentemente con software libre vamos a estar más tranquilos, pero si usamos software privativo vamos a tener que tener cuidado. El tema es evitar que las empresas acumulen y recolecten estos datos. Esa es la máxima meta, ¿de acuerdo? Es la máxima meta. Entonces, los datos puede haberlos de muchos tipos, tenemos que protegerlos de alguna forma. Una de las formas es con software libre y con encriptación, desde luego. Y hay que evitar esto. Aquí tenemos que poner más riesgo, bueno, está en inglés, pero más riesgo, es que normalmente cuando los datos ya están almacenados, pues va a haber mal uso de ellos, porque están las personas, que son los humanos, que siempre van a tender a vender esos datos, o puede haber filtraciones, o puede haber robos de esos datos, pueden ser robados, no por hackers, serán ladrones o crackers, pero no hackers. No se llama hacker al pirata informático, se llama cracker, pero bueno, pueden ser robados. Entonces, lo que es muy importante es que no se acumulen datos, es decir, que las empresas de software privativo no acumulen datos. Eso es muy importante, hay que evitarlo a toda costa, ¿de acuerdo? Por lo que hemos comentado antes, porque si son almacenados pueden ser robados, etcétera, etcétera. Entonces, si hay datos en algún servidor, tienen que estar encriptados. Por eso he puesto aquí la encriptación. Hacer uso de encriptación es muy útil. Voy a desconectar un poquito la cámara, así lo vais a ver un poquito más grande. De acuerdo. Bien, aquí os he puesto algunas herramientas
de cómo proteger vuestros datos de una forma sencilla. Por ejemplo, los docentes no paran de hacer búsquedas, pues no es lo mismo hacer una búsqueda en DuckDuckGo, ¿de acuerdo? O Startpage, que son páginas que te permiten hacer búsquedas anónimas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en DuckDuckGo los resultados son propios de DuckDuckGo. Startpage lo que hace es pagar a Google por cada búsqueda que hacen los usuarios, de modo que los resultados de búsqueda de Startpage son los mismos que los de Google. Entonces, esto los llamamos buscadores anónimos porque digamos que el servidor destino, que es este, no está guardando, como hace Google.es, información de cada búsqueda que haces tú. ¿Otra forma de proteger tus datos? Bueno, pues es utilizar un correo electrónico que esté encriptado o que al menos sea seguro. Si en los términos de servicio de Gmail te dicen que el servicio es gratuito porque van a leer tu correo electrónico, bien humanos o bien software, que no es el caso de Gmail. Gmail es un servicio gratuito. Los términos de servicio dirán que por software leerán ese correo electrónico para sugerirte publicidad y mejorar tu experiencia, etcétera, etcétera. Entonces, una forma sería, por ejemplo, utilizar ProtonMail, que es un correo que está encriptado, o Authy, que no está encriptado, pero utiliza al menos HTTPS, SSL, al menos bueno. Y al menos te garantizan en Authy que ese correo no está leyéndolo nadie, sino que ellos no leen tu correo. También podemos utilizar... voy a conectar de nuevo la cámara. Si me veis. También podemos utilizar, por ejemplo, GNU GPG, o incluso si queremos proteger los datos. Esto de aquí realmente es un error, porque si el correo está en modo texto en el servidor, aunque tú entres en 2 pasos, no sirve de nada. Esto lo he puesto, pero realmente esto es un error. Esto es una medida de seguridad, para que nadie pueda leer tu correo electrónico, pero si tu email está en modo texto y alguien te dice que lo va a leer, pues lo van a leer, sea la empresa que te provee ese servicio. A nivel de navegación podemos utilizar navegadores como, por ejemplo, Tor, o utilizar un navegador normal utilizando se llama Virtual Private Network, es decir, un camino seguro entre tu ordenador y tu empresa, por ejemplo. Por ejemplo, yo recomiendo siempre utilizar sitios con HTTPS, esto es muy útil hacerlo, muy útil. Y luego si puedes también cifrar tu disco, porque en caso de pérdida, pues bueno, la gente no va a tener acceso a tus datos. Tener el disco cifrado de tu computadora es útil hacerlo, ¿vale? Puedes utilizar cifrado tanto en un disco duro de tu portátil o tu PC de sobremesa, como en los propios servidores. Puedes cifrarlo. Esto es importante. Hacerlo. ¿Vale? Y ahora vamos a entrar y voy terminando porque me quedan 25 minutos para la 1h30 y tengo que ir adelantando. Y es las herramientas que consideramos, porque esto es una opinión desde el movimiento de software libre, desde parte del software libre, que consideramos buenas para hacer educación a distancia. Bien, ¿qué vamos a necesitar para hacer educación a distancia? Pues bueno, vamos a necesitar seguro pues, un ordenador, un teléfono, programas de mensajería, correo electrónico, un navegador, algún programa de voz IP para poder hablar o un programa directamente de audio-vídeo, un programa que me permita tanto hablar como ver. Puedo a lo mejor necesitar un programa de intercambio de archivos, un programa para publicar vídeos y un programa como estamos usando hoy para difundir este vídeo. Hoy yo estoy usando Big Blue Button en un servidor, pero la señal es enviada a otro servidor, que es el servidor de Icecast, que es el que os está llegando a vosotros, que me estáis escuchando ahora a través del navegador. Entonces, vamos sobre todo a explicar esta parte de aquí, de videoconferencia, y algunos otros programas que os pueden ser útiles de software libre para la educación. ¿De acuerdo? Entonces, sin más preámbulo, vamos a ver estos programas de videoconferencia, cuáles son y en qué nos benefician. Voy a primero empezar con algunos conceptos básicos que son muy comunes y que la gente los oye y a veces no entiende qué es, en el aspecto del tema de la videoconferencia. Es muy famoso oír el WebRTC, ¿de acuerdo? Que se llama Real Time Communication, ¿vale? Los WebRTC es como si dijésemos una tecnología que nos permite
hablar por videoconferencia a través de un navegador en tiempo real. Entonces, es una tecnología totalmente revolucionaria, porque claro, a través de un navegador poder hacer una videoconferencia es muy útil, no tener que instalarte un software específico, la otra persona tiene que hacer lo mismo, sino simplemente con un navegador, como es el caso de Big Blue Button, que estamos ahora, solo estoy yo con cámara y estoy dando una conferencia, pero hay varias personas en esta misma conferencia. Están con los micrófonos muteados, pero están aquí. Luego hay otro tema que es muy importante en el aspecto de la videoconferencia, que a lo mejor veis las siglas y decís, ¿esto qué es? Y es el E2EE, que es el End-to-End Encryption, es decir, la encriptación de punto a punto. End-to-End, End-to-End Encryption. ¿Esto qué quiere decir? Que un programa que tiene encriptación E2EE tiene encriptación desde la persona que habla hasta la persona que recibe la videoconferencia. No os confundáis con programas como, por ejemplo, pasó con Zoom, que decían que tenían E2EE y no lo tenían. Tenían una encriptación TLS de los paquetes TCP, encriptaban TLS, y los paquetes de audio, digamos, UDP, los encriptaban con AES. Pero decían que tenían esto y no lo tenían, tenían esto. Entonces se llevaba un trozo de mercado de Google, que Google sí que decía con Google Meet, yo no tengo E2EE, y ellos sí decían que sí, y les robaron clientes. Es decir, Zoom es un programa peligroso de utilizar y que ha tenido muchos problemas de seguridad. No os recomiendo que lo utilicéis en absoluto. Fue prohibido en el estado de Nueva York por el Departamento de Educación durante unos meses en la pandemia de marzo a casi mayo. No se puede utilizar porque lo consideraban inseguro y no es un buen software. La empresa miente a sus clientes y lo ha hecho en muchas ocasiones. Entonces no utilicéis Zoom. Bien, otra cosa importante de la videoconferencia es que la gente pensará, vale, pues yo me instalo un servidor de Big Blue Button en mi PC. No, no puede ser. Tiene que estar en un ordenador, en una máquina que se llama servidor, con unos recursos. Tiene que tener, esto es como la diferencia entre un coche, un camión, un tren y un barco y un transatlántico. Es decir, cada cosa tiene unos recursos, una fuerza. Para poder instalar Big Blue Button o instalar otros programas de videoconferencia como Jitsi, es importante que los recursos del servidor sean ajuste a ese programa, que tenga memoria, que tenga procesadores, que tenga el ancho de banda necesario para transmitir esa información y que el proveedor no te diga, bueno, no tengo esa velocidad. Es lo que está ocurriendo ahora mismo en este servidor de streaming. Si somos ahora 200 personas, 500, 1000 las que seamos, hemos calculado que esta señal nos llegue a todos bien. Por eso hemos calculado un ancho de banda. Y a nivel de videoconferencia también es muy importante el programa que utilicemos. Nosotros recomendamos como programa de software libre Big Blue Button y Jitsi porque son realmente buenos programas, fiables y que os van a ayudar mucho. Vamos a empezar primero comentando Jitsi, qué es Jitsi, y luego explicaremos Big Blue Button. Y luego realmente tengo algún par de transparencias más y acabamos. ¿De acuerdo? Bien. Un error, o sea, Jitsi es un programa que es lógicamente software libre y se utiliza a través de un navegador, como veis, utiliza WebRTC, y simplemente para invitar a alguien tienes que mandarle una URL de una sala que tú has creado. Es muy rápido y muy sencillo. Y es muy bueno para, digamos, hablar entre iguales, para tener una comunicación con primos, amigos, vecinos, gente del trabajo, entre iguales. No está preparado para hablar 100 personas con la webcam conectada, ahí pierde un poco su rendimiento, pero funciona muy bien. Entonces, lo primero es que lógicamente lo puedes instalar en un servidor propio, para eso tienes que buscar una empresa, una administración de sistemas, que te montes el servidor Jitsi, no lo hagas en tu PC porque no te va a funcionar. Otra confusión que tiene la gente, se confunde que Jitsi es Jitsi Meet. Bueno, Jitsi es el programa. Jitsi Meet es una página web donde te permiten utilizar Jitsi de manera gratuita, gratis. Pero Jitsi es el programa, Jitsi Meet es esa página web que te permite hacer videoconferencias gratuitas. Jitsi Meet, lógicamente, durante el confinamiento no iba porque todo el mundo utilizaba y aquello no estaba preparado para esa avalancha de usuarios. Por eso, nosotros, yo desde mi empresa, desde la asociación, hemos montado servidores Jitsi para solucionar ese problema. Jitsi igualmente tiene aplicaciones para móvil,
pues gente que tengáis smartphones, que seguramente vosotros la mayoría los tendréis, pues bueno, tiene una aplicación para Android, tiene una aplicación para iOS, o sí, los Apple, yo no conozco mucho sobre esto. Es encriptado y el servidor de Jitsi no recopila ni almacena información, esto es muy importante, digamos que es un streaming puro. La información pasa por el servidor y el servidor la difunde, todas las cámaras, los audios hacia los clientes, pero no almacena ninguna información. Y nos permite hacer otras cosas como, por ejemplo, pues tener un chat o compartir la pantalla o incluso unirse por teléfono. Hay gente que no tiene ordenador y puede unirse a Jitsi por teléfono. Y es muy bueno para entre iguales hablar, es muy útil. Hay una parte muy complicada de instalar que se llama Gbree. Yo la hice esta para un servidor que puse en marcha justamente para las naves, nuestro patrocinador. Les puse en marcha un servidor de Jitsi y me pidieron que pudiera grabar. Y esta instalación de Gbree es compleja. Fueron 2 horas de trabajo de cientos de comandos para poder instalarlo. Es una instalación compleja en Gbree. Parece que Jitsi Meet hace las grabaciones sobre Dropbox o algo así y luego las puedes descargar de alguna forma. Eso no lo sé muy bien. Si queréis probar servidores Jitsi para saber cómo es el programa de videoconferencia y hacer una forma totalmente gratuita, gratis, pues podéis ir, por ejemplo, a esta URL, que es un servidor gratuito completamente. Aquí están los recursos, es decir, son unos buenos recursos. Luego tenemos el servidor Jitsi de la asociación GNU Linux Valencia, que tiene un poquito menos de recursos, pero también va muy, muy bien. Luego tenemos aquí el servidor está en las naves, pero no sé muy bien si este servidor es público. Eso no lo sé o funciona con un password. Yo creo que solo configuro con un password, entonces a lo mejor solo puedo utilizar personal de las naves ahora mismo. Pero hay una buena noticia. Encontré esta URL que es un listado de instancias en el mundo de Jitsi. Entonces, todos los administradores de sistemas o empresas que ponen un servidor Jitsi gratuito a disposición del público, lo ponen en ese listado. Yo, por ejemplo, puse de alta de Valencia Tech, lo di de alta aquí. Entonces, si queréis utilizar Jitsi gratuitamente, podéis utilizarlo aquí. No lo utilicéis para trabajar a nivel comercial porque nadie os garantiza que vaya a funcionar el día que estéis trabajando. Si queréis un servidor Jitsi vuestro, tenéis que contratarlo, porque si no, nunca podréis saber si funciona bien o funciona mal. Y luego tenemos el famoso Big Blue Button, que es lo que estamos utilizando hoy, que también es WebRTC, lo puedes instalar en tu servidor. Esto es una cosa muy, muy importante. Es integrable con un Learning Management System, es decir, Moodle o WordPress, un sistema de manejo de e-learning. Es como una plataforma de LMS, son las siglas de Learning Management System, que es como una especie de programa grande para manejar los deberes, las teorías de los estudiantes. Eso es un Moodle que muchos conoceréis porque se utiliza muchísimo el Moodle. Entonces, Big Blue Button es integrable en Moodle y en WordPress de forma muy fácil. Tiene encriptación y es anónimo, y una cosa muy importante, que no tiene Jitsi, que es lo bueno de Big Blue Button. Por eso esta cumbre del software libre la estamos haciendo por Big Blue Button, porque tiene pizarra compartida. Como veis, yo estoy moviendo el ratón todo el rato y puedo manejar, incluso podría, si lo deseara, pintar ahora líneas o dibujos sobre las transparencias. Es lo que se llama pizarra compartida. Luego, otra cosa que funciona muy bien en Big Blue Button es que subes un archivo PDF que se te va a convertir en diapositivas. Lo haces el archivo pues, con LibreImpress, por ejemplo, lo que sea antiguo PowerPoint o privativo PowerPoint, se llama LibreImpress en LibreOffice, y lo conviertes a PDF, y Big Blue Button te lo convierte en slides, ¿vale? En diapositivas. Y luego hay una cosa muy importante de Big Blue Button que os vendrá muy bien utilizar, y es que tiene una disposición visual muy buena para muchos asistentes. Esto es muy importante. Tiene un listado a la izquierda y puedes tener 80, 30, 60, hasta 100 personas por URL. Big Blue Button funciona. Por URL, por servidor máximo, entre todas las URLs del servidor, pues máximo 150. Llega a manejar por instancia. Entonces, puedes tener, por ejemplo, 3 URLs con 50 asistentes cada URL, o 6 de 25, o lo que sea. ¿Vale? Y yo sí considero Big Blue Button pues, muy específico para la formación online.
hemos montado muchos servidores Biblubutton, pues academias de inglés, academias de idiomas en general, asociaciones, etcétera, etcétera, y funcionan mucho para la formación online. ¿Vale? Esto ya lo he dicho. Hay otra cosa que es muy buena de Biblubutton, es que permite hacer grabaciones sobre el propio servidor, es decir, puedes grabar directamente esta charla que vamos a estar grabando sobre Biblubutton, no se está haciendo así, pero se podría hacer. Y otra cosa muy importante es que es conectable hacia un servidor de streaming, ¿vale? Esto no es una característica de Biblubutton, pero voy a quitar la cámara porque se ha desenfocado un poco. Esto no es una característica, pero bueno, es una cosa a tener en cuenta, que con un software externo podemos hacer un streaming de Biblubutton y también de Jitsi, ¿de acuerdo? Pero esto no es una característica de Biblubutton, esto es algo que hacemos externamente a Biblubutton. Y luego tenemos el famoso GNU Yami, que es un programa para PC, que puedes instalarte multiplataforma, que no tiene servidor intermedio, es punto a punto, tú tienes un usuario y puedes utilizarlo con tu usuario y puedes hablar con tu lista de contactos. Y es un programa muy útil, es evidentemente software libre y es como un programa de mensajería instantánea muy útil. Puedes hacer conferencias de audio y vídeo, puedes compartir incluso la pantalla, enviar chat, enviar mensajes instantáneos, puedes ver tus contactos y administrarlos y puedes ver historial de llamadas. GNU Yami es un gran desconocido, pero yo os recomiendo a todos que lo probéis. Es importante cuando lo probéis que os creéis un usuario para ese PC. Si queréis usar en otro PC tenéis que exportar con una especie de PIN el usuario. Yo estoy deseando tener más amigos en GNU Yami para poder hablar con ellos y poder mandar algún mensaje, aunque yo, uso más el correo electrónico prácticamente más que nada. No utilizo GNU Yami, pues a lo mejor solo con mi hermano o con algún contacto de amigos o eso, pero muy a nivel personal. No lo utilizo para trabajar. Pero es un buen programa y os lo recomiendo. Bueno, otro de los programas a tener en cuenta para la educación, digamos, con software libre en la educación, es tener un LMS. Un LMS es, lo que hemos visto antes, es el Learning Management System, como puede ser Moodle, ¿de acuerdo? También vamos a utilizar WordPress como LMS. Existen plugins para WordPress que lo convierten en LMS, pero bueno, esos plugins ya pueden ser mejores o peores, o incluso pueden ser de pago, ¿vale? No son gratis. No quiere decir que el software libre sea de pago o sea gratuito. El software libre puede costar dinero o no, pero bueno, que entendamos que no es tan configurable. Los plugins que tiene WordPress para LMS son de empresas muy concretas, no tienen documentación, no es Moodle, ¿vale? No es Moodle. No es tan bueno como Moodle. Entonces, ¿qué me permite hacer un LMS? Bueno, pues tiene una interfaz web muy agradable, puedo manejar el calendario, puedo incluso subir vídeos, puedo publicar PDFs para que los alumnos los descarguen, puedo crear test. Esto, digamos, que sería la definición exacta de Moodle, aunque luego hay muchos otros que no son Moodle, que también van muy bien y son software libre. No quería hacer unas características sobre Moodle en concreto, sino qué es lo que más o menos tiene un LMS. ¿Vale? El LMS, la ventaja que tiene es que el profesor publica los deberes en su asignatura y el alumno va a esa asignatura, se descarga sus deberes, hace las entregas, etcétera, etcétera. Hoy en día, en la Generalitat Valenciana, aquí en Valencia, desde el Ayuntamiento de Valencia, la Generalitat Valenciana ha hecho una especie de adaptación de Moodle que lo han llamado Aules, y es un Moodle muy parecido a Google Classroom, con colores por cada asignatura, y oye, mis hijos están encantados, bajan las prácticas, suben los ejercicios, hacen incluso los tests, y está todo basado en Moodle y es software libre. Entonces, el hecho de tener un LMS para dar clases online es algo muy útil para los profesores, porque hace que todo sea mucho más ordenado. Un profesor que esté mandando emails continuamente con los deberes, el alumno tenga que estar mandando los deberes al profesor, se vuelve muy, muy complicado. Es mejor hacer uso de un sistema centralizado como puede ser un LMS, ¿de acuerdo? Entonces yo os lo recomiendo en los institutos, en los colegios de primaria, secundaria, universidades. Un LMS es mucho mejor
que manejar el correo electrónico para tenerlo todo centralizado, ¿de acuerdo? Y luego hay otros programas que a lo mejor también os pueden ser muy útiles. Evidentemente, el software libre, porque todo lo que estoy comentando, lógicamente, no va a ser software privativo, sino que haría yo aquí, es todo software libre. Es, por ejemplo, Etherpad. Etherpad es un software, aquí tenéis una instancia gratuita que podéis utilizar, es para hacer documentos colaborativos, no compartidos, es para hacer archivos de texto colaborativos. Por ejemplo, desde la Asociación de GNU Valencia estamos haciendo un documento compartido aquí con todos los enlaces que vamos a conseguir de, digamos, pues páginas web que publican cosas sobre este evento, para hacer un listado. Entonces yo, por ejemplo, cuando lea el periódico y vea un enlace, lo pondré en ese documento compartido, otro pondrá otro documento compartido, entonces al final se crea un documento compartido. Y es muy útil, os lo aconsejo, se llama Etherpad, podéis poner un nombre a vuestro pad, que sepáis que el propio nombre es la propia contraseña del pad, aunque luego podéis, si queréis, poner la contraseña. Y también tenemos el Ethercalc, que es lo mismo, pero es como un Excel compartido. Pero aquí en este Docs Valencia Tech, aquí solo está Etherpad. Luego, esto es un poco más complicado porque es más para usuarios y es lo que se llama Mumble. Mumble es un programa de voz IP, pero quizás para la educación de los niños es un poco difícil. Es mejor utilizar con ellos Jitsi o BigBlueButton o utilizar un LMS. Esto es un poco complicado. Pero bueno, si alguien quiere probarlo, esta es la IP, este es el puerto y allí tenéis un servidor de voz IP que podéis hablar perfectamente con cualquier persona que queráis que entre en ese canal que vosotros creéis. Y se llama Mumble. Necesitáis, lógicamente, para entrar en ese servidor, descargar el programa Mumble en la página web de Mumble. ¿Okay? Luego, para la educación, el OnCloud. También lo recomiendo mucho porque es un programa para publicar carpetas con archivos asociadas a profesores o a usuarios, alumnos, y que la gente pueda descargárselo. Yo hace poco, yo donde vivo, hay una sociedad musical, una escuela de música de elemental, de 4 años solo, y durante el último confinamiento, la cuarta ola, me dijeron, por favor, Javier, ponnos algo para que podamos compartir las partituras con los alumnos. Entonces les monté en esta URL, bueno, realmente la URL, bueno, sería solo subdominio y el dominio, les monté un OnCloud. Entonces es un programa que funciona súper bien, que yo les di un usuario a los profesores, y los usuarios a los profesores suben las partituras, las partituras sobre todo, para que los niños puedan descargárselo directamente por HTTPS sin poner usuario ni nada. Es decir, hay una opción en OnCloud que se llama crear URL. Pues la persona que tiene el login y pone esos archivos en esas carpetas, lo comparte con quien quiera solo a través de una URL. Pero no hace falta que el niño tenga un usuario con contraseña, que la puede perder, etcétera, etcétera. Entonces es muy útil. Y aquí, esto sí que os lo dejo porque esto ha sido un trabajo enorme que han hecho y han mejorado el grupo donde yo estoy abrumado con ellos, porque yo estoy en el grupo de GNU Education, pero tengo que reconocer que es que es mucho trabajo, son muy profesionales y muchas veces es difícil seguir el ritmo, y más cuando haces pues otros proyectos al mismo tiempo para GNU y tienes tanto trabajo. Pero han creado un listado de software educativo muy útil. Entonces os metéis en gnu.org/software/free software for education y aquí tenéis un listado fabuloso. Veréis al final donde tenéis las herramientas de videoconferencia, donde tenéis las características de Jitsi, BigBlueButton y GNU Yami, que es de donde saca yo la información esta. Y luego tenemos TD Libre, que también es un recurso útil de una persona que se llama Bartolomé, del Instituto Abastos, donde da clases de administración de sistemas a chavales de formación profesional. Que también tiene una selección de software muy interesante, que os recomiendo que utilicéis. Bien, ya estamos acabando, quedan 5 minutos y ya hemos acabado. Os quería comentar algunos casos de éxito relativo a software libre en educación durante toda esta etapa que hemos pasado, que no quiero ni oír hablar de ella, que es el confinamiento y COVID-19 y todo esto. Yo quiero pensar que todo ya se está arreglando y que todo va a ir bien
y siento mucho todo lo que ha pasado, porque ha sido una locura. Ha sido como un tiempo de guerra donde yo personalmente he hecho todo lo que he podido por mejorar a todo el mundo que he podido a combatir, bueno, desde mi trabajo, que son los servidores sin infraestructura, a superar esta situación, desde mis herramientas. El que repartía comida lo hacía de esa forma, el que era fontanero lo hacía de esa forma y el que era, pues, otra profesión lo hacía de otra forma, que era, pues, los sanitarios, los médicos, la policía, pues cada uno en su trabajo, todos somos necesarios y todos éramos importantes. No era solo un colectivo el que iba a salvar el mundo del coronavirus. Entonces, bueno, en esta parte de casos de éxito voy a contaros un poco cosas que han sido un éxito con software libre. Por ejemplo, en la Sociedad Musical de San Antonio yo les monté un Jitsi. Entonces continuaron las clases de música, mis hijos, de clarinete y trompeta respectivamente, mi hija Marta y mi hijo Javi, porque yo me negaba a que utilizaran Skype. Entonces, bueno, nunca empecé una batalla con su propio colegio porque no quise que ellos se sintieran mal con sus compañeros o profesores. Y dije, bueno, me voy a aguantar, y utilizan Google Meet, pues Google Meet, utilizan Webex, Zoom no les dejaba, o sea, ahí menos mal que tuve suerte y ningún profesor utilizó Zoom, pero no les hubiera dejado. Solo leyendo los términos de servicio y la política de privacidad que yo no se podía aguantar, no se me corre por ningún sitio. Entonces les monté a la Sociedad Musical un Jitsi y más de 100 alumnos consiguieron dar sus clases de todos los instrumentos, clarinete, trompeta, flauta travesera, etcétera, a través de Jitsi. Y hace poco OnCloud. Esto hicimos un artículo desde GNU Education con la ayuda de mi gran compañera Dora Stilipoti. Y hay un artículo muy bonito donde aparecen mis hijos y un poco la historia de esta lucha para que los chavales, mis hijos, utilizaran Jitsi. Gracias a esto, pues 100 alumnos utilizaron Jitsi y es una historia muy buena. Y al mismo tiempo, la Free Software Foundation de Boston, Massachusetts, ellos también se hicieron eco de este caso de éxito. Gracias, por cierto, a Richard Stallman, que fue el que me empujó y el que me ayudó a compartir esta historia con la FSF y que ahora, gracias a él, este caso de éxito que está compartido aquí en la Free Software Foundation se llama Jitsi Spain. Podéis buscarlo como Jitsi Spain y aquí en GNU.org el artículo se llama Remote Education, se llamaba The Freedom, My Children's Freedom, Privacy at Stake. My Children's Freedom and Privacy at Stake se llamaba. La educación y libertad de mis hijos en peligro, ¿no? Entonces está tanto en GNU.org como en la Free Software Foundation. Hice un artículo aquí, lo hice yo con Dora y este artículo lo hicieron en la FSF con mis colaboraciones. También conseguí que la Academia de Inglés utilizara Jitsi. Ellos utilizaron Jitsi Meet, no utilizaron mi propio servidor de videoconferencia Jitsi, pero bueno, utilizaron al menos Jitsi Meet con mis hijos, que ya era mi meta. Eso fue una gran lucha. Luego, Conservatorio Superior de Ribarroja utilizaron Jitsi también. El profesor de trompeta con mi hijo consiguió utilizar Jitsi. En la asociación Neus Valencia, cuando yo monté el servidor para mí mismo, al mismo tiempo estaba montando el de la asociación. Fueron los dos servidores al mismo tiempo, porque fue Julián de la asociación de Neus Valencia que me dijo, Javier, tienes que montar servidores Jitsi para la lucha de tus hijos y para nosotros, para la asociación. Entonces, ahora GNU Valencia pues tiene un servidor Jitsi, tiene un servidor Big Blue Button, que es el que estamos utilizando ahora, tiene un servidor también, usan OnCloud y usan Icecast, que ha sido la última pelea que he estado estas últimas 3 semanas estudiando y aprendiendo cómo montar un servidor Icecast desde cero, que ha sido una odisea. Gracias a un compañero de GNU.org que me dio algunas directivas, he podido sacarlo adelante. Y luego, para acabar ya, tenemos a las naves que también durante el confinamiento me pidieron que les montara un servidor Jitsi para hacer una campaña que se llamaba Frena la Curva, donde grupos de 10 personas simultáneas, hasta 100 personas simultáneas, se conectaban. Entonces se llama Frena la Curva .gnuxvalencia.org. Y luego, como anécdota también, en la Free Software Foundation de Boston, Massachusetts, aquí en la FSF, que es, como sabéis, una entidad que comenzó Richard Stallman hace muchísimos años, en el año 85, que sigue vigente hasta ahora, y son los empleados lo que hacen es promover el software libre, hacer unos vídeos súper divertidos y fabulosos para demostrar, os los recomiendo que los veáis
los vídeos de la FSF sobre justamente la época de confinamiento, son unos vídeos muy divertidos. Pues ellos, cuando GNU Linux Valencia y yo mismo, a través de mi empresa, puse en marcha las instancias de Jitsi, pues ellos también lo hicieron. Pusieron un servidor Jitsi solo para miembros, los administradores de sistemas de la FSF, de la FSF. También tienen un Big Blue Button privado. Lo sé porque voy a participar en la charla de LibrePlanet, que me han invitado como conferenciante. Gracias a Richard, desde luego, porque fue quien me dijo que compartiera con la FSF mi caso de éxito en San Antonio de Najever, que aunque parece aquí que parece poca cosa, aquello fue una locura. Fueron muchos meses de trabajo, muchas noches de levantar esos servidores y una lucha increíble. Y luego también, lógicamente, usan Icecast. Pues bien, pues ahora tengo 2 o 3 transparencias sobre herramientas que utilizan en Valencia, la Generalitat Valenciana, que es Aules, que está basada en Moodle, y luego el portal Edu, que está basado en WordPress. Simplemente para deciros que la Generalitat Valenciana, por ejemplo, desde hace tiempo ya utiliza, lógicamente, Jurex, que es una distribución GNU Linux, un poco para que supierais que desde la administración, aunque también hacen otras cosas que mañana en la mesa redonda os contarán, que no son muy bonitas de escuchar y que pasaron durante el confinamiento, pero yo no me voy a meter en eso ahora porque estoy en una conferencia de otra cosa, mañana lo comentarán. Bueno, pues han apostado siempre por el software libre, siempre. Es un gobierno progresista y apuesta siempre por el software libre. Entonces tienen Aules, que es un reemplazo de Google Classroom, y tienen Portal Edu, que es las páginas web de todos los colegios e institutos de primaria y secundaria de la Comunidad Valenciana, para que no cada uno utilice, porque había profesoras o profesores utilizando Wix o utilizando, yo qué sé, herramientas privativas para hacer páginas web, y entonces ellos quieren que sea todo software libre. Y bien, aquí y ya acabo, porque ya son y 32, ya llevo 90 minutos y quiero acabar, porque no quiero que os canséis. Os dejo aquí, por si queréis hacer un print screen, una impresión de pantalla, unos artículos de obligada lectura. Esos artículos, por ejemplo, en este artículo, que lo hizo GNU Education, que se llama Docentes ayuden a su alumnado a evitar el uso de Zoom, os tengo que confesar, y desde aquí, Dora, Richard, compañeros de GNU Education, se reirán porque estaba abrumado. No podía seguir al ritmo de la redacción de ese artículo, porque eran tantas buenas aportaciones que yo no sabía cuándo entrar, cuándo no entrar. Hacer un artículo de forma colaborativa con un equipo tan profesional como es gente y voluntarios de GNU, en este caso GNU Education, muchas veces es difícil. Y más cuando estás en muchos proyectos de GNU, que yo lo que voy a hacer ahora va a ser centrarme en líneas de GNU y no meterme en ningún lío más de voluntario, porque es que si no, no puedo atender mi propio trabajo de GNU, que es lo que me interesa, hacer bien mi trabajo en GNU. Entonces aquí tenéis este artículo, que es muy bueno, sobre Zoom. Este artículo que escribió Richard Matthew Stallman, que es Saying No Even Once is Help, es muy buen artículo. Luego el artículo que escribí yo con Dora sobre mis hijos y mi lucha contra el Jitsi, mi lucha a favor del Jitsi en vez de Skype o otros programas como Zoom o como Microsoft Teams o lo que sea. Y es un buen artículo, os recomiendo que lo leáis. Ya está traducido en varios idiomas, lo han traducido al francés, lo han traducido al chino, al turco. Jamás pensé que un artículo que escribiría con una compañera de trabajo llegaría tan lejos y lo traduciría a tantos idiomas. La FSF se hizo eco de este artículo y publicó un artículo con mis contribuciones que se llama Jitsi Spain y que lo podéis encontrar en la fsf.org bulletin 2020/spring/Jitsi Spain. Y es un artículo donde cuenta la historia de San Antonio de Najever, la Sociedad Musical de San Antonio de Najever, con su, paso del software privativo de grandes empresas hacia Jitsi. Y es bueno de leer. Entonces, haceros un print screen de esta pantalla. Yo cogeré y compartiremos esta información en la página web de la asociación para que la podáis descargar, pero haceros un pantallazo para poder tener estas URLs porque considero que es bueno que lo leáis. Y bien, ya voy a pasar a deciros cómo podéis ayudar un poco. Yo voy a
aquí tenéis un poco cómo se puede ayudar, pero hay miles de formas de poder ayudar. Pues para empezar, si queréis ayudar a GNU o al software libre, podéis ir hacia GNU, que es como si dijésemos el movimiento de GNU, comenzado por Richard Stallman, o podéis simplemente ser voluntarios en el mundo del software libre sin ser parte de GNU. Yo os recomiendo que lo hagáis a partir de GNU porque hay mucho trabajo, es muy apasionante y yo creo que es el camino y el cauce propio hacerlo siempre a través de GNU porque conoceréis a muchas personas y aprenderéis muchísimo. Por ejemplo, hace 3 semanas nos había montado un servidor de Icecast y gracias a este evento ahora sé montar con mis sistemas un servidor de Icecast, antes no sabía. Entonces, son todo cosas de aprender. Entonces, aquí he puesto una frase que creo que es muy enriquecedora, que es realizar una pequeña tarea como voluntario es algo enriquecedor para uno mismo, que es mi caso, que yo he decidido que esta sea en inglés, life mission. Quiero que sea la misión de mi vida es ser defensor del software libre y hacer todo lo que pueda por el software libre, por Richard Stallman y por todos los voluntarios que estamos en el mundo del software libre, porque no somos todos hormigas trabajadoras para el mismo fin, que es que los chavales, niños y adultos utilicen software libre y sean libres usando su computación. No estén esclavos de ninguna empresa que les ofrece un producto gratuito, gratis, para coger sus datos o para abusar de ellos en el sentido de tenerlos siempre subyugados a su producto. Entonces, por ejemplo, no uséis productos de Apple, porque es un mundo cerradísimo que os van a maltratar. El mismo Microsoft Windows, pues también tenéis que estar pagando licencias, luego no funciona bien, hay muchos virus. Entonces, veniros al mundo del software libre y os irá mejor la informática. Entonces, hacer una pequeña tarea para uno mismo es enriquecedor y además hacemos un mundo mejor. Hay muchas tareas que se pueden hacer. Yo os recomiendo que os metáis en la página de GNU.org y, por ejemplo, podéis empezar utilizando Savannah, que hay muchos grupos y hay mucho trabajo que hacer en Savannah. Hay mucho trabajo de administrar servidores. Hay muchísimo trabajo de administración de servidores. Si sois muy buenos programadores podéis haceros cargo de algún paquete que no tenga mantenedor o empezar vuestro propio programa y vuestro propio paquete de GNU. Podéis hacer mucho trabajo. Bien, y ahora ya acabo y entra Boro y voy a dar los agradecimientos muy breve. Creo que, 1 hora y 37 es más que suficiente. Y para empezar, pues gracias Richard, que supongo que estarás ahora mismo escuchando y al otro lado del mundo. Gracias a mi mentor Richard Stallman por su confianza y apoyo, porque desde luego con todos estos años trabajando contigo he aprendido lo que no he aprendido en toda mi vida y te estoy muy agradecido, como te digo siempre, a veces te doy demasiadas veces las gracias y estoy agradecido. A mi compañera Dora Stilipoti por su paciencia, es una compañera es la responsable del equipo de GNU Education, gracias por tu paciencia, Dora, conmigo, sabes todo lo que puedo. A Christian Grothoff, por su confianza ciega. Lo de ciega es un hack porque él desarrolla una especie de producto, de programa que hace uso de la firma ciega para firmar tokens. Luego, Julián Moyano, gracias por tu compromiso con la asociación, porque siempre has estado ahí. Sabes que hemos estado, no quiero poner a llorar, hemos estado peleando muchísimo por este evento. Llevamos como 14 meses o más, desde que se nos cancelaron las conferencias originales de Richard, pero que nos quiten, como se dice en castellano, que nos quiten lo bailado. Hemos aprendido muchísimo en este proceso gracias a todos los problemas que hemos tenido. Hemos aprendido muchísimo. Y hoy es el día que estamos poniendo y compartiendo estos no solo conocimientos técnicos, sino también las experiencias que hemos tenido. Y esto es lo bueno de estos 14 meses de trabajo, ha sido poder ayudaros de alguna forma con todas estas herramientas que os hemos comentado. A los voluntarios de GNU Valencia y al presidente Boro, por supuesto, Ricardo, Richie, gracias. Un saludo a los miembros, pero os mando un saludo a los miembros. Lo que quiero es que os hagáis voluntarios, ¿vale? Y que hagáis tareas, porque en una asociación tenemos todos que hacer tareas. No podemos solo ciertas personas hacer todas las tareas, porque si no nos cansamos mucho. Entonces, un llamamiento a todos los voluntarios de GNU Valencia, a los voluntarios no, a los socios, que no solo es ser socio, sino que hay que trabajar. Es importante ser voluntario. A Ana, de las naves, muchísimas gracias por el patrocinio de las naves, porque os habéis apoyado desde el primer momento con las conferencias de Richard, que al final tuvieron que cancelarse, y ha salido este evento, que también está bien. Yo cuando planeamos este evento con muchas personas, con
Julián, con el equipo de GNU Education, con el mismo Richard, pensamos que tener una cumbre era útil, porque podemos hacer primera cumbre, segunda cumbre, tercera cumbre, yo creo que será útil. Y por último, gracias a la FSF por su interés en mi lucha contra el software privativo y el caso de Jitsi, y por haberme invitado a LibrePlanet, aunque no puedo ir a Boston porque no se puede ahora. Bueno, lo haremos virtualmente y no habrá problema porque este año es virtual. Y sin más, Boro, si puedes aparecer de la nada, pues yo por mi parte he acabado. Gracias a todos. No sé si he ido muy rápido, lo siento, pero bueno, lo he hecho lo mejor que he podido. No lo sé. Es difícil, no tendría que importar hacer una charla solo, pero importa. No es lo mismo tener una audiencia que hacerla solo. Y yo, aparte, no tengo canal de YouTube como tú, que sabes hacer un montón de cosas. Yo no tengo esa capacidad de hablar solo. Estoy aquí en una oficina solo y, bueno, lo he hecho lo mejor que he podido. No sé si me estaba ya loco o qué. No, muy bien, Javi. De verdad, ha sido todo un placer escucharte. Ha sido una conferencia excelente, muy aleccionadora. Y, desde luego, insisto en mi idea de que estoy muy orgulloso de que formes parte de esta asociación y de tu colaboración con GNU, con FSF, con el propio Richard. Te lo agradezco. Fantástico. Yo haré siempre, ellos lo saben, Lo sé. Que haré todo lo que pueda para siempre, y con vosotros igual, lo que pueda. Lo haré lo mejor que pueda. Tu compromiso vamos, no se puede discutir. Javi, con tu permiso, quería comentar que mañana a las 17 horas tenemos una mesa redonda muy importante en la que participará Richard Stallman, Baltasar Ortega, David Montalva, Enrique Medina, Ricardo Nuts y Tafol Nebot. Y bueno, tendré el placer y el compromiso de moderarla, y que va a tratar sobre educación, pero en muy diversos aspectos. Va a tratar muchos temas, algunos de ellos muy de actualidad, y desde luego vamos a poner en primer plano la importancia del software libre en la educación de nuestros niños, que además serán quienes dirijan nuestros destinos en el futuro, con lo cual la importancia es enorme. ¿De acuerdo? Sí. Venga, pues emplazo a todos y todas a mañana en el mismo sitio y a la misma hora. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias por todo, Boro, y muchas gracias a todos los asistentes que habéis aguantado. Siento si he ido muy rápido, pero quizás era demasiada información. Gracias. Gracias. Dios. Gracias, hasta luego.